Hoy hablamos de cine y de videojuegos y rescatamos los Goonies. Durante los 80, el videojuego vivió su auge y también su caída, una burbuja que acabó por estallar, pero la industria supo reinventarse y volver a resurgir. Hollywood se convirtió en una fuente de licencias que abastecía al videojuego, películas de gran éxito que arrastraron a los espectadores a comprar el videojuego de la película, una sinergia que durante un tiempo funcionó bastante bien. Aunque desde los 70 ya había consolas como la Atari, Famicom, Neo Geo o la Magnavox, la verdadera revolución llegó con los microordenadores. Eran computadoras que disponían de un microprocesador con unidades de datos hasta 8 bits de ancho. El bit es un dígito binario que se representa con dos valores que son el 0 y el 1, que es la unidad mínima de información. Si hacemos cuentas, con 8 bits se pueden representar hasta 256 estados distintos. A mayor número de bits, mayor número de datos que pueden representarse. Un procesador de 8 bits tiene una memoria limitada a 64 kilobytes. Los microordenadores nacieron para llevar las computadoras a los hogares. Hasta entonces solo eran accesibles a empresas o bolsillos excesivamente solventes. Estas computadoras, además de ser más económicas o con el mismo precio que una videoconsola, era más fácil de encontrar en las tiendas especializadas y tenían un uso que iba más allá del juego. Podían llevar una contabilidad, hacer de base de datos, cálculos matemáticos, sintetizadores de música, etc. Era más fácil convencer a tus padres de que te comprara una computadora que te iba a formar en una disciplina de futuro que una consola que solo servía para jugar. Casi todos o todo el mundo que se hacía con uno de estos microordenadores era para jugar. Los más populares fueron el Spectrum, el MSX, el Commodore 64 y el Amstrad. La burbuja del videojuego explotó en el primer lustro de la década de los 80. Oficialmente se considera que la crisis comenzó a mediados de 1982 en Estados Unidos. La masificación del videojuego, con una oferta mayor que la demanda de las salas recreativas y además la baja calidad de estos juegos, fue alejando al consumidor de las salas. Atari, para superar la crisis, puso todos los huevos en la misma cesta y apostó por dos proyectos destinados a romper el mercado: la conversión del arcade Pac-Man o Comecocos a la consola Atari 2600 y la adaptación de la película E.T. el extraterrestre. Las prisas por lanzar Pac-Man ocasionaron que los desarrolladores entregaran un producto deficiente y de muy baja calidad. Atari también quiso que E.T. el extraterrestre se lanzara con rapidez y solo le dedicaron 6 semanas de trabajo. El resultado fue el considerado el peor videojuego de toda la historia de la industria. A la debacle del gigante Atari le siguieron las demás compañías que fueron cayendo como piezas de dominó. Mattel y Coleco sufrieron pérdidas millonarias y Warner, propietario de Atari, acabó vendiendo la compañía en 1984 a Commodore, y las entidades más pequeñas acabaron desapareciendo. Parecía que la industria del videojuego había llegado a su final y pocos apostaron por su futuro. A la caída de las compañías le siguieron los minoristas incapaces de deshacerse de los videojuegos y las jugueterías retiraron todo el material. Cuando la industria ya parecía una moda pasajera, desembarcó en el mercado una videoconsola de tercera generación denominada Nintendo NES, lanzada en 1985. Fue el comienzo de una nueva página en la historia del videojuego. Sin embargo, quienes parecieron quedar indemnes durante la crisis fueron los microordenadores. Se vendían más que las consolas y los desarrolladores comenzaron a centrarse en ellos. El fiasco de El extraterrestre no impidió que Hollywood siguiera apostando por ese modelo promocional. Konami, una empresa japonesa líder en videojuegos y la predilecta de la mayoría de jugadores, fue quien produjo la adaptación de los Goonies, juego desarrollado por Scott Spamburg para la empresa norteamericana Datasoft. Se había programado para la consola Famicom, conocida fuera de Japón como Nintendo NES. Sin embargo, Konami, que había vislumbrado el mercado de los microordenadores, paralelamente desarrolló una versión para computadoras de 8 bits, en concreto para la de MSX. MSX estuvo vigente durante toda la década de los 80 y dominó el mercado doméstico en Europa, Japón, Latinoamérica y en la Unión Soviética, aunque no en los Estados Unidos ni en Reino Unido. En estos países quien tuvo el dominio fue la empresa Microsoft e IBM, que colaboraron en desarrollar el sistema operativo más conocido, el MS-2. El sistema MSX, en el que también había colaborado Microsoft, lógico que nunca perdieran, tenía el propósito de unir a todos los fabricantes en un mismo sistema, es decir, que todos los componentes fueran compatibles en todos los ordenadores independientemente de quién los fabricara.
y se unieron marcas como Panasonic, Toshiba, Yamaha, Sony o Philips. Sin embargo, al no poder penetrar en el mercado anglosajón, el sistema se hundió. A modo de curiosidad, hay una leyenda detrás que dice que nadie sabe qué significan las siglas de MSX y que pueden corresponder a una de estas dos versiones que veis en la pantalla. Según a quien se pregunte, da una versión distinta. Yo, cuando todavía era un niño, aposté por el sistema MSX, cuando la mayoría de amigos lo hacían por el Spectrum y los más adultos por el Astran PCW. ¿Qué me llevó a decantarme por este sistema? Ni idea porque no me acuerdo. También coleccioné la revista MSX Club. Era habitual que la publicación ofreciera programas tanto de juegos como de otras aplicaciones, códigos que venían impresos en las páginas y que tú replicabas. De ese modo muchos hicieron sus primeros pinitos como desarrolladores o programadores, siendo autodidacta y sin acudir a ninguna clase de informática, vetadas para los bolsillos austeros, aunque la mayoría de esos códigos nunca funcionaban correctamente. Había juegos que pulsabas el comando list y podías ver el código, y entonces te lo pasabas bomba manipulándolo. Lo nuestro o mi experiencia no solo fue jugar y pasar pantallas, sino abrir tu mente a un montón de posibilidades que te daba la informática. El MSX, al contrario que los demás microordenadores, disponía de cartuchera, es decir, metías el cartucho y la computadora leía de inmediato la aplicación del juego. Del mismo modo que los cartuchos para Nintendo, no hacía falta esperar una eternidad a que la aplicación se cargara desde una cinta de casete. Los disquetes aparecerían en la siguiente generación de microordenadores. Los cartuchos de Konami tenían un precio excesivo, podían alcanzar unas 5.000 pesetas. Pese a todo, pude disponer de todo el catálogo de Konami pirateado en cintas de casete. ¿Cómo se pirateaban? ¿Quién lo hacía? ¿Y dónde se conseguía? Ni recuerdo. Siempre había alguien que tenía una cinta grabada con varios juegos. Los intercambiabas por los tuyos o te grababa la cinta con un radiocasete de doble platina. Los Goonies es una película que fui a ver al cine, que la disfruté y que la olvidé con la misma velocidad. Y lo mismo que yo, la mayoría de espectadores. Prueba del desinterés en la película fue la nula influencia posterior que tuvo, el desinterés de Hollywood de producir una secuela, pocos productos derivados y una licencia que dejó rápidamente de explotarse. Al contrario que otros éxitos como Regreso al Futuro, Rambo, De pelo en pecho o Karate Kid, que se hicieron más películas, series para televisión, cómics y un número incontable de productos derivados. El que hoy día se diga que los Goonies representan a toda una generación es incorrecto. A nuestra edad lo pasábamos mejor viendo Rambo que los Goonies, y cuando jugabas querías ser Rambo y no ninguno de los niños de los Goonies. El fenómeno fan de los Goonies que se vive actualmente es artificial, jóvenes sintiendo nostalgia por una película que vieron por primera vez en DVD o Blu-ray hace 2 días, empujados por una campaña de marketing. Eso no quita que haya verdaderos fans incondicionales que hoy día tengan 40 o 50 años, o que la película no arrasara en taquilla, pero los productores entendieron que no se podía ir más allá con la licencia, y tampoco había una petición popular solicitando más películas. Richard Donner, su director, jamás pudo rodar la segunda parte por mucho interés que puso. Como ocurría con cualquier éxito cinematográfico, tuvo su versión en videojuego. Fue de género de plataformas y una adaptación muy libre. Si no te decían que era de los Goonies, jamás lo hubieras adivinado. El jugador tiene que pasar 8 pantallas, con escenarios basados en la estética de la película, y en cada una de ellas tiene que encontrar las llaves que abren las puertas e ir rescatando a cada uno de los Goonies. El personaje puede ir hacia adelante, hacia atrás, subir escaleras, bajarlas, saltar y dar puñetazos. Ganabas si abrías todas las puertas y además rescatabas a todos los Goonies. Yo la primera vez que lo vi quedé decepcionado y me dije, bueno, realmente con una calidad a la altura de la calidad de la película, para echar un par de partidas y no volver a jugar más. Pero con el paso del tiempo descubres que el juego es una obra maestra de la jugabilidad y el ingenio, que sus creadores desarrollaron en solo 32K con una potencia 3 veces menor que una imagen JPG de mala calidad. En verdad, la diferencia entre pantallas, desde un punto de vista estético, era mínima, solo cambiaba el color y la disposición de los mismos elementos, aunque la dificultad fuera mayor, los malos van más rápidos y hay mayor número, de ese modo se podía desarrollar un juego con tan poca potencia. Incluso que el juego representara los distintos escenarios de la película era un decir. Solo en la versión para Famicom, consola con un procesador más potente que el del MSX, las texturas eran mejores, los personajes más detallados y se podía distinguir cuando era ladrillo o roca. Y el final del juego era fácil de advertir que se desarrollaba en el barco, pero tener una Famicom en aquellos años no era tan fácil.